Bienvenidos al tercer bloque de Arquitectura en Primer Plano, nuestra sección Proyectando. Vamos a ver ahora en nuestra entrevista con los paisajistas Andrés Plager y Luciela Hurón, una entrevista online. Esta vez es una modalidad diferente porque ellos no viven en la ciudad de Puerto Madryn. Vamos a verla. Mi nombre es Andrés Plager, soy licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. También tengo una especialización en Planificación Urbana y Regional de la misma facultad. He trabajado durante muchísimos años en el desarrollo de proyectos y en espacio público, liderando equipos de trabajo multidisciplinarios y particularmente enfocado en el tema del paisaje, el paisaje urbano y los espacios públicos. Hoy hablar de paisaje es entrar en entender los nuevos paradigmas de los cambios en la visión. Desde nuestra perspectiva, junto con Lucila, socia, entendemos que hablar de paisaje es entender primero varias cuestiones. Entender que tienen definiciones y definiciones teóricas, que luego son importantes entender esas definiciones para poder trasladarlos a los proyectos de manera conceptual y con consonancia con las nuevas miradas y, por ejemplo, con la declaración del Convenio Europeo del Paisaje, que te da una categoría. Entendemos al paisaje como cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo resultado es el resultado de la interacción de factores naturales y económicos. Entonces es importante como destacar que de esa definición se pueden desprender dos palabras muy importantes, que es población, o sea, actores, tanto pueden ser gobiernos, pueden ser actores sociales o pueden ser profesionales, y la percepción, y eso implica dinámicas y implica miradas diferentes. Entonces podemos decir que el paisaje, podríamos tratar de abreviarlo, está conformado por tres capas. La primera capa, lo que podemos denominar lo que nos viene dado, que es la topografía, la orografía, la flora y fauna asociada a esa topografía, ese relieve determinante, las cuencas de agua, las temperaturas, las amplitudes térmicas, los vientos, todo lo que está como que viene dado es una capa, un layer que forma el paisaje. Sobre el segundo punto estamos nosotros como sociedades. Estas sociedades, durante toda la historia, sobre ese paisaje han accionado sobre la economía y accionado sobre la cultura, transformando sobre ese paisaje y sobre lo que nos viene dado. Entonces ahora tenemos la categoría, lo que nos viene dado, la categoría que somos nosotros. Y la tercera categoría, podríamos decir que hay determinadas conformaciones de ese paisaje que despiertan sentimientos o sensaciones, y tales paisajes o tal capa es declarada de patrimonio o de un valor intrínseco para la naturaleza, por lo tanto rigen ciertas normas para dicha situación. Lo importante para nosotros es destacar que el paisaje no es igual a la naturaleza, o sea que el paisaje es una constante transformación entre todo lo que hablé anteriormente. Por lo tanto, un campo es un paisaje y una villa miseria es un paisaje. Soy Luciela Hurón, licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje y socia de Kiel Consultora. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de planificación del paisaje? En principio, para definir la planificación tenemos que tener en cuenta los elementos del paisaje que definió Andrés anteriormente y de qué manera se interrelacionan entre sí. Eso es fundamental. Si bien lo podemos trabajar en forma desglosada, digamos, para trabajar como en capas, sí o sí tenemos que no perder de vista, digamos, la interrelación entre las dimensiones. La planificación se puede entender como un conjunto de métodos y de técnicas y resoluciones para ordenar un territorio, integrando ya sea el desarrollo urbano, la realidad del territorio y la realidad cultural. Por ejemplo, cuando hablamos de planificar un espacio público, nunca tenemos que perder de vista la dimensión social y la dimensión ambiental. Un espacio público se consolida como tal si la gente lo usa, lo apropia o genera identidad.
Y siempre tenemos que reconocer la dinámica del paisaje y del ambiente que nos rodea para que también sea sostenible en el tiempo. La noción de paisaje ha variado, porque siempre la planificación del paisaje estuvo asociada a una mirada estética, hasta te diría elitista. Por todo lo que venimos hablando en esta entrevista junto con mi socia Lucila, entendemos que esta profesión de paisaje siempre estuvo considerado como el experto, el que sabía de plantitas. Eso es algo que realmente no es cierto. Si bien el profesional de paisaje sabe plantitas, sabe muchísimas otras capas y multidimensiones que le permiten abordar un proyecto sobre el paisaje desde muchas caras, desde los factores económicos, de los factores ecológicos, de los conflictos con los actores sociales. Entonces, la planificación del paisaje y sus conceptos han variado y hoy, como decía al comienzo de la charla, a nuestro entender son los nuevos paradigmas para entender el trabajo en el espacio exterior y en el territorio. La planificación es importante para poder resolver situaciones donde los protagonistas son el ambiente, el espacio público y el ciudadano. Mediante técnicas e instrumentos se pueden generar modelos específicos para quienes habitan los lugares y para la ciudad en particular. Hoy también es importante, además de pensar a quién va dirigido, convocarlos antes para darle participación y de esta manera hacer un proyecto que tenga viabilidad y que sea sostenible en el tiempo. En los casos donde las ciudades no tienen una planificación determinada y ha crecido exponencialmente y no se ha podido controlar ese crecimiento o esa migración de la gente hacia la ciudad, es importante saber bajo qué lógica fue desarrollándose como para ver de qué manera se puede solucionar. Hay que estudiar cada caso, siempre se estudia cada caso particular por el contexto y por la sociedad, por las dos dimensiones que nombramos anteriormente. Y ahora, hoy por ejemplo, también se contempla los cambios que se producen, por ejemplo, a nivel del cambio climático, que hace algunos años se era impensado y ahora es una de los ejes en los que hay que trabajar en la planificación y se pueden pensar soluciones basadas en la naturaleza que podría ser una de las estrategias para remediar esta falta de planificación. Estos fueron algunos conceptos sobre planificación del paisaje. Esperamos estar pronto por Puerto Madryn y Trelew y pueden consultarnos cualquier cosa en nuestra página www.kilconsultora.com.ar. Contamos con un equipo interdisciplinario de trabajo para abordar los proyectos transversalmente. Bueno, muchísimas gracias Andrés y Lucila por la nota que nos acaban de dar. La verdad que es interesantísimo cómo plantean la visión del paisaje como un contexto. Muchísimas gracias por la nota que acaban de darnos. Bueno, y ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. No se pierdan, la semana que viene en H por B en la obra vamos a ver cómo se hace una loza radiante. En Deco, Ceci Zulaj nos cuenta cómo vestir la mesa cuando tenemos una reunión en casa y en Proyectando el encuentro de croquiseros en la ciudad de Dolabón. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarnos, a Cardón por vestirnos, agradecemos especialmente a todos nuestros auspiciantes que hacen posible este programa. Recuerden que pueden volver a vernos en nuestro canal de YouTube, pueden buscar nuestra página en Facebook, Arquitectura en Primer Plano, darle like a nuestra página, compartirla y pueden escribirnos a arquitectura@vientoafavor.com.ar. Nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plano.